4 de julio de 1943. Un tanque Tiger explota en una carretera plana, sin fuego enemigo, sin minas. ¿Por qué? El acero se abrió como papel. La torreta salió volando, separada del casco. 8 hombres ya estaban muertos antes de que alguien llegara. El olor a pólvora quemada flotaba sobre los restos. La pregunta perseguía a cada sobreviviente y a cada investigador. ¿Qué, dentro de esta máquina magnífica, se volvió en su contra? ¿Qué la convirtió en arma homicida? La escena parecía sabotaje. Las llamas lamían la carretera y no se veían patrones de impactos de rifle de asalto. El sabotaje fue la primera acusación, susurrada entre tripulaciones asustadas. ¿Podría hacerlo un combustible contaminado, un lote malo, mal mezclado que se vaporizara en un motor caliente? La acción enemiga parecía imposible. Los testigos estaban seguros de que ningún proyectil había golpeado el blindaje. Detonó una mina bajo las orugas y provocó una detonación por simpatía de la munición del cañón. Cada teoría tenía mérito. Cada una tenía testigos, pero ninguna coincidía con la evidencia física. No había fragmentos de proyectiles antitanque incrustados en el blindaje. No había cráter de mina. La herida del tanque era interna, no externa. La lista de sospechosos se redujo. Robo de piezas, infiltración enemiga, combustible contaminado, daños de combate, una casualidad, uno por uno, fueron examinados y descartados. El misterio se profundizó. Los investigadores volvieron una y otra vez a una sola pista ignorada, la forma en que el Tiger llevaba su propia munición como una mecha viva por el corazón del vehículo. Pasamos de la teoría al metal. Soy ingeniero forense. No acepto relatos, desarmo los restos hasta la estructura y la secuencia, y pregunto cómo se comportaron el metal y la materia en los últimos segundos. El Tiger llevaba proyectiles pesados y de alta energía para su cañón principal, y muchas cargas menores para las armas coaxiales. Esos proyectiles y su propelente no eran lastre inocente, eran energía química a la espera de un confinamiento y de una fuente de ignición. En el Tiger, los bastidores de munición iban a lo largo de los costados del casco y en la parte trasera de la torreta, junto al motor y al sistema de combustible. Las medidas de protección que esperaría una tripulación moderna eran insuficientes. No había paneles de alivio confiables para liberar un pico de presión lejos del compartimiento de la tripulación. Las cargas propelentes eran, en la práctica, una mecha larga y expuesta. Corría al lado de fuentes de calor y de ignición. Imagina una cadena de bicicleta hecha para el triciclo de un niño montada en una motocicleta. Con cargas bajas, gira y lleva al conductor. Con el torque de una moto se rompe y lo arroja a la carretera. El almacenamiento de munición del Tiger era una cadena no apta para el entorno que enfrentaba. Calor, vibración y alguna fuga de aceite ocasional. Una pequeña brecha, una chispa suelta en el compartimento del motor podía elevar la temperatura en los bastidores de munición adyacentes. El propelente no solo ardía. Cuando alcanzaba un umbral de autoignición en espacios confinados, la física de la presión y el calor lo cambiaba todo. Ese era el defecto que empezamos a poner a prueba. El mecanismo de fallo era engañosamente simple y letal. Empezaba con una pequeña fuga de aceite o de combustible de una línea mal trazada o de un acople fracturado en el compartimiento del motor. El motor del Tiger era potente. Funcionaba caliente. El escape y los colectores estaban cerca de mamparos compartidos con el almacenamiento de municiones. Una gota tocaba una superficie caliente o un circuito en corto. Se encendía. El fuego inicial alcanzaba aislantes y cables. Luego se extendía a las chapas delgadas que separaban el motor de los bastidores del casco. La transferencia de calor a través del metal y la conducción por los pernos elevaban la temperatura de las cargas de propelente cercanas. Los propelentes de entonces tenían temperaturas de ignición relativamente bajas, en comparación con los explosivos. Una vez que empezaban a descomponerse, liberaban gases calientes y llamas en bolsillos confinados del casco. La presión aumentaba. Sin una ventilación designada y confiable, la única salida era hacia los espacios adyacentes donde se sentaba la tripulación. La primera carga de propelente que se sobrecalentaba y prendía producía una onda de choque. Su vaina se fragmentaba y la fuerza detonaba las cargas vecinas. La secuencia se encadenaba. Las municiones listas del cañón principal en el compartimiento trasero de la torreta eran especialmente vulnerables. Acomodadas de punta a cola en un tubo confinado, un encendido térmico convertía ese tubo en un explosivo direccional. El sellado del anillo de la torreta no podía con la presión. La torreta era arrancada por completo del casco.
En metáfora era como una botella de refresco, sacudida y abierta despacio. Excepto que aquí, la tapa salía disparada con toda la energía acumulada. Un solo defecto, al inicio pequeño, una fuga de aceite combinada con poca separación y sin una vía efectiva de alivio, bastaba para convertir la munición del Tiger en una bomba interna catastrófica. Lo que les pasó a los hombres adentro es un estudio de horror y de mecánica. La primera señal era el calor que subía por las suelas de las botas. Luego un destello de luz por las ranuras de visión. Luego vino el humo. Al principio era ligero, después negro y asfixiante. Los tripulantes se movieron hacia las vías de escape, las escotillas de la torreta, las troneras frontales, pero la onda de presión interna los golpeó antes de que pudieran actuar. La onda expansiva los estampó contra las superficies internas. Los más cercanos a la explosión sufrieron trauma letal inmediato. Otros salieron despedidos, con las extremidades atrapadas bajo equipo retorcido. Las llamas siguieron su ruta hacia afuera y el humo negro y espeso llenó el compartimiento de combate en segundos. El olor no era como el de un fuego común. Era medicinal y acre, el hedor de nitrocelulosa y cordita ardiendo, los químicos del propulsante de artillería. Se comía los ojos, los pulmones y la tenue luz de la conciencia. Los hombres arañaban la escotilla y se arañaban entre sí, boqueando y con arcadas, mientras el fuego consumía el oxígeno y ampollaba el metal a su alrededor. No había tiempo para un procedimiento calmado, solo había pánico, calor que abrasaba la piel, metal que sangraba por las temperaturas intensas y el sonido de la torreta arrancándose, un remate final y grotesco. Los informes de los sobrevivientes se leen como fragmentos de sueño, el destello brillante, la imposibilidad de que la torreta saliera del casco intacta, la súbita ausencia de sonido tras la explosión, luego el gemido del incendio. A muchos los hallaron intentando arrastrarse, con las bocas echando espuma por el humo. Algunos fueron aplastados bajo escotillas atascadas. Quienes alcanzaron el exterior recordaron el infierno que siguió, la forma en que el metal retorcido seguía expulsando calor y llamas, como un animal moribundo. Esto no era daño colateral de combate, fue una traición interna de una máquina a la que se le confiaron las vidas de hombres. El defecto los obligó a un minuto de muerte, íntimo y colectivo a la vez. El alto mando tenía que saberlo, fueron filtrándose reportes, relatos inquietantes de sobrevivientes, patrones recurrentes de separaciones de torreta y explosiones internas, tripulaciones que se negaban a tripular ciertos vehículos. La respuesta inicial fue burocracia y fe en la doctrina. Se plantearon algunas inquietudes de diseño, pero había exigencias de producción y urgencia operativa. Esos problemas pasaron a segundo plano. Las correcciones requerían rehacer el almacenamiento de munición, añadir paneles de explosión efectivos y redirigir líneas de combustible y mazos eléctricos. Eso costaba tiempo y materiales. En cambio, se instruyó a las tripulaciones en procedimientos alternos, carga de combustible más cuidadosa, revisiones manuales, notas de asesores para evitar el sobrecalentamiento. Esas medidas no podían cambiar un defecto de diseño fundamental. La tragedia se agravó por una ceguera institucional, una disposición a aceptar un riesgo inaceptable como precio por poner en servicio un arma formidable. Se usaron palabras como pasado por alto y conveniente, y la palabra que más importaba, fatal, se volvió estadística. El veredicto es sombrío y claro. No fue una falla mecánica simple, tampoco fue la astucia del enemigo, fue soberbia de diseño y desesperación de guerra, un arma suprema, diseñada por su blindaje y su pegada. Llevaba dentro una vulnerabilidad fatal, munición guardada demasiado cerca de fuentes de ignición, ventilación insuficiente y ausencia de un camino de falla robusto y probado para incendios internos. Ese defecto fue pasado por alto en la prisa por armar formaciones y ganar batallas. Convirtió al Tiger en una bomba terrestre. No fue solo incompetencia, ni fue solo necesidad, fue la mezcla frágil de ambas, brillantez de ingeniería ciega a un detalle letal y presión de mando que rechazó el trabajo lento de corrección. La ironía es amarga. El mismo tanque hecho para dominar el campo de batalla a veces se derrotó a sí mismo y masacró a su propia tripulación. Regresa al camino en esa mañana de julio. Los restos todavía cuentan la historia. La torreta es un eje brillante y limpio de destrucción y yace separada del casco. El metal chamuscado lleva la huella de una sobrepresión interna, no de impactos externos. 8 hombres ya no están. El defecto fatal que descubrimos, la proximidad entre munición real y sistemas calientes, la falta de ventilación segura, la vía de ingeniería para el peor caso pasada por alto, cierra el círculo. Lo que empezó como un misterio se vuelve una advertencia. En la guerra, como en la ingeniería,
Un solo defecto pasado por alto puede convertir una maravilla en un asesino. Si te gustó, dale like y suscríbete. De verdad ayuda. Y deja un comentario rápido. Dinos desde dónde nos ves. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia o cualquier otro lugar del mundo. Tu respuesta ayuda. Hace que el video llegue a más personas como tú.